Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de el Jacob. Pues no lo esperaban, ya que jamás imaginó el secretario de uno de los jefes del PRIAN que Chayotero se terminara volteando en plena entrevista de esta manera. Increíble, pero cierto, ya que pues no le quedó de otra más que rogarle a Alito y a Marco Cortés, y sobre todo que pues prácticamente terminó advirtiéndoles por la alianza, y es que ellos lo que quieren es prácticamente un candidato solo, pero quieren que sea pues o Gustavo de Dios o Claudio X González. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo, y ahorita comentamos por qué no, ya que pues no aguantaba lo duro sino lo tupido, y empezó poco a poco de menos a más la entrevista. A un filósofo y político, un exdirigente de lo que fue el Consejo Nacional Universitario, Estudiantil Universitario, fue también diputado federal de 2012-2015, es cuadro dirigente del Partido de la Revolución Democrática, del cual se ha alejado y donde fundó corrientes como Galileos o como Nueva Izquierda. Actualmente es cuadro del Frente Cívico Nacional y promotor de la alianza opositora Sí por México. Se trata pues de Fernando Belauzarán, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, René, encantado de estar contigo, y efectivamente estoy ya muy separado del PRD. Por supuesto estoy buscando la unidad opositora de todos los partidos, pero ahora mi trinchera es ciudadana. Muy bien. Pues empiezo por lo más obvio. De pronto pareciera que unidos, donde se congregan las organizaciones cívico-ciudadanas que promueven la alianza opositora, parecieran haber entrado en una competencia donde quien llene el Zócalo puede igualmente llenar las urnas. ¿No es una suerte de paradoja absurda? No es un asunto automático, pero algo nos dice. Hay que ver las manifestaciones del 13 de noviembre y del 26 de febrero como síntoma. Algo está pasando en la sociedad, algo está pasando en la ciudadanía. No es que nosotros como 6 organizados tengamos esa gran capacidad de convocatoria. La gente asumió la convocatoria por sí misma. ¿Por qué? Porque está diagnosticando bien lo que sucede en el país. La democracia está en peligro, las libertades están en peligro. Hay una intención para regresarnos a un régimen de partido casi único, de hegemonía presidencial. Estamos regresando al país de un solo hombre. De hecho, hasta están regresando pues estas figuras como los tapados, aunque les llamen corcholatas, el dedazo, etcétera. La picaresca del viejo régimen está regresando de alguna manera en sus símbolos incluso más ominosos. Y frente a eso, los ciudadanos se movilizan. ¿Para qué? Para defender su derecho a elegir en elecciones libres y confiables a sus gobernantes. Ahí está la clave, Fernando. Han tenido capacidad para la movilización, pero tienen la capacidad de convocatoria y la organización para la participación electoral. Bueno, yo creo que va a caer en las urnas. Por supuesto, no es algo automático ni dado por sentado. La gran diferencia es que nosotros no sabíamos cuánta gente iba a ir ni el 13 de noviembre ni el 26 de febrero. No es como lo hacen en el gobierno, que se ponen cuotas entre gobernadores, presidentes municipales, diputados. Tú llevas a tantos, a tantos, a tantos. Nosotros teníamos la incertidumbre. Es que hay un ánimo social. Y me parece que todo lo que está haciendo el gobierno está fortaleciendo ese ánimo social, está fortaleciendo, digamos, los temores de que viene el autoritarismo, viene la restauración autoritaria. Lo que vemos es un gobierno gandalla y tramposo que está por todos los medios de querer jugar con cartas marcadas en el 2024. Y eso es perceptible, además no lo ocultan. Yo diría, hay un cinismo en el poder para decir, sí, uso el poder para tener más poder y para permanecer en el poder. Pero como si fuera algo muy distinto al pasado. Digo, no veo la gran diferencia entre lo que señalas de presente a lo que había en el pasado. No, se cuidaban más las formas incluso, aunque parezca, ya no digo que no existiera esos rasgos, pero de esta manera tan grosera y desproporcionada jamás lo había visto, ¿no? Jamás. Lo que acaba de pasar con el INE, en donde toman por asalto prácticamente primero el comité técnico evaluador para ir a un sorteo, o sea, desechando los acuerdos para ir a un sorteo con las cartas marcadas, ¿no? En la quinteta de presidentes había 4 familiares de la aristocracia obradorista, ¿no? De este nivel. Claro, no quiere decir que todos sean iguales y que no pero y que digamos que Córdoba era hijo de Arnaldo Córdoba, ¿o no? Sí era, pero no entró de esa manera. Él entró en un procedimiento de búsqueda de consensos. Y de no entró, pero ¿qué te digo? Se fortalecían los perfiles técnicos. Aquí, en esta forma de hacer las quintetas, no era perfiles técnicos. Se olvidaron, digamos, de la imparcialidad. La única que se acordó de la imparcialidad fue Maite Azuela, con su voto particular. Pero bueno, se olvidaron de la imparcialidad hasta en el momento de crear el comité técnico. No eran imparciales los que estaban en el comité técnico. En el 3 años antes, en el 2020, solo había uno absolutamente militante, que era John Ackerman. Era uno, ¿no? En esta ocasión fueron 5 de 7.
¿no? Entonces, la diferencia, digamos que ahora fue más grosero. No quiero decir que antes no había cuotas y cuates. Por supuesto que las había. Pero ahora hay puros cuates y sin ni siquiera cuidar ciertas formas, ciertas márgenes, ciertos perfiles técnicos. A ver, Fernando, digo, te me estás yendo por otro lado, sí. Me quería llevar la entrevista, cosa que no está mal. Pero en el fondo me estás diciendo que el actual Consejo General del INE carece de legitimidad. No, serán sus hechos los que lo digan. Porque además, la fortuna no fue infausta, digamos. La fortuna puso las cosas más o menos equilibradas. Aunque, por supuesto que hay dos con claros vínculos, incluso una familiares hay. Pero vamos a verlo. Sus hechos, si es que el recurso que interpuso el PAN no prospera, pues serán sus hechos los que tengan que decir. Y además hay una cosa. El INE es mucho más que su Consejo General. Yo te diría, si el plan B no prospera, como yo espero que no, porque es absolutamente inconstitucional y lo hicieron con las patas, verdaderamente, si eso no prospera, yo estaría más o menos tranquilo, básicamente tranquilo. Por supuesto hay que observar la actuación de los consejeros. ¿Por qué? Porque hay una estructura profesional independiente, autónoma, o más bien independiente y que da confianza a todos. Pero si avanza el plan B, entonces van a renunciar a muchos, van a despedir a muchos y se tendrían que sustituir con estructuras eventuales. Y ahí es donde está el peligro, porque yo lo que veo es la intención del gobierno de meter a sus estructuras a la estructura del INE. Esa me parece que es la intención del plan B. Si hay una molestia de ellos por la suspensión que dio el ministro Lainez, es porque ellos querían avanzar en los despidos para que, sea lo que sea que determine la Corte, tuvieran que sustituir a las estructuras. Imagínate, sustituir estructuras profesionales por estructuras eventuales, improvisadas, pero quizás partidarias. Esa me parece que es el riesgo mayor. Si la Corte, como yo espero, hace prevalecer la Constitución y hace prevalecer el debido proceso parlamentario que fue violado de manera flagrante, entonces yo creo que podemos ir a unas elecciones en 2024 con la confianza de que los votos van a ser bien contados. Muy bien. Déjame traer a pantalla algo que dijiste justamente el día del mitin del 26 de febrero. Ahí lo tenemos. En este Zócalo Rosa hay muchas gentes que pensamos también distinto y estamos codo a codo los que pensamos distinto, porque nos une una cosa: que nuestras diferencias se procesen en democracia, con respeto, con inclusión, porque en México cabemos todos. Ese es el mensaje del Zócalo Rosa. Aquí cabemos todos. Es más, aquí cabemos los que están con el gobierno, aquí cabemos también. Aquí cabemos todos. Este mensaje es inclusión. En la democracia cabemos todos, porque el pueblo somos todos. El pueblo somos todos. Ahí está el dicho. Dices que ahí cabemos todos en la democracia, incluido quienes apoyan al gobierno. Así es. Caben. Claro, y es más, tuviste pues el ánimo que hubo en ese evento. Ahí nosotros llevamos flores a la Corte. Los otros, cuando hicieron su evento desde el Estado, desde su evento gobiernista, oficialista, quemaron a la presidenta de la Corte. Bueno, la imagen de la presidenta de la Corte, para quedar más claros. Pero el mensaje es muy distinto. Es que ellos han generado... Pero cuando los incluyes, ¿estás llamando a bases de Morena por formar parte de la alianza opositora? No, estoy llamando a que defiendan la democracia, que también, por cierto, es resultado de sus luchas. Ellos están negando, de alguna manera, su legado. El legado es porque, bueno, yo vengo de ahí también, o sea, estuvimos compartiendo, luchamos por la democracia. No puede ser que ahora que llegan al poder, entonces quieren echar abajo los avances que se lograron. López Obrador, como se ha dicho muchas veces, es el que se subió en los peldaños de la institucionalidad democrática y una vez que está en el techo, quiere aventar la escalera para que nadie lo vuelva a hacer. Y ese, perdón, es legado de todos, ¿no? No fue fácil, es lucha de generaciones, ¿no? Pero entonces llamas a tus excompañeros a la defensa de la democracia. Sí, a defender la democracia y que en democracia dirimamos nuestras diferencias. ¿Y qué incluye eso? El respeto del otro. Y por eso reivindicar el diálogo, ¿no? Aquí tenemos un presidente que no dialoga con los opositores y que además dice, olvidémonos del diálogo y de los acuerdos, vamos directo a la insaculación, para usar el ejemplo que usamos antes. Perdón, el diálogo importa porque en el momento en que nos sentamos estamos reconociendo la legitimidad del otro y aquí lo que hacen es la descalificación moral del otro y entonces parece ser que lo único importante para que prevalezca su camino único es destruyendo al otro, acabando al otro, marginando al otro. Y aquí lo que tenemos que reivindicar en democracia es perdón. Hasta las minorías también, son importantes en el rumbo del país. Es más, la democracia avanzó en el respeto al derecho a las minorías. Y las minorías tienen que tener la oportunidad de convertirse eventualmente en mayoría. Y eso es lo que estamos defendiendo en esta lucha, ¿no? El 11 de octubre, que anunciaron la suma de los organismos cívicos ciudadanos, anunciaron que a marzo, el mes pasado,
presentarían una propuesta ciudadana, cosa que cumplieron cabalmente. Presentaron hace 15 días la propuesta ciudadana. Según esto, tuvieron 190,000 contactos, 14,000 ideas. ¿Así es? Así es. ¿Quiénes sistematizaron esas 14,000 propuestas? Bueno, un equipo de investigadores. Sekeli fue una parte importante con otros, ¿no? Lo sistematizaron y me parece que lograron un muy buen documento. Yo se lo reconozco. La verdad es que creo que, por supuesto, ninguna propuesta está terminada, está lejana de ser perfeccionada, pero ya es una propuesta pues bastante que puede ayudar a una discusión importante, porque es una propuesta terminada en el sentido de que es integral, pero puede ser enriquecida. ¿Quiénes sistematizaron? ¿Hay un comité o algo? Sí, esa es una cosa curiosa. Hubo un equipo, por supuesto. ¿Se puede conocer? Yo te puedo decir que uno de los que estuvo ahí es Sekeli, ¿no? Pero no conozco a todos los demás, pero lo que sí puedo decir es que me gustó el resultado. Y yo lo que llamaría es discutamos las ideas, ¿no? Y ojalá que eso ayude y que pueda contribuir a que la alianza opositora se defina sobre ella y que tengamos no solo un candidato único, sino un proyecto de país. Allá vamos, allá vamos. El título de la propuesta es que nadie se quede atrás. Por supuesto. Se puede elaborar un programa de gobierno en la idea de gobernar para todos. Suena bien, suena bonito, pero también suena utópico. Pero se puede. Fíjate, igualdad y libertad. Y te voy a decir, gran parte del triunfo de López Obrador en 2018 es por la molestia, la indignación que hay por la tremenda desigualdad que existe en el país. Esa es una veta importante. La corrupción es otra, etcétera. Y yo creo que en las dos ha quedado de ver. Hay más pobres hoy en el país que cuando él tomó posesión, ¿no? Y me parece que hay una distinción. Ellos romantizan la pobreza porque finalmente lo que quieren es manipular a los pobres con transferencias en efectivos que no, queremos sacarlos de la pobreza, ¿no? Tú te acordarás lo que dijo Jacob Polewski, lo han dicho de distintas maneras, los sacas de la pobreza y luego no saben a quién agradecerle, o más bien se olvidan de quien los sacó de la pobreza y votan por los otros, como si yo te ayudo y tú me tienes que pagar siempre con el voto. Hay un manejo cínico de la compra del voto, ¿no? ¿Cómo ubicas en este país eso, la propuesta de ustedes? Políticamente, ¿dónde la ubicas? Es una unificación, yo diría hasta la llamaría centroizquierda, pero es de alguna manera socialdemócrata y liberal. Estamos buscando una concordancia entre los planteamientos socialdemócratas y liberales. En esa está. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo la democracia. Eso hace sentido, ¿no? Tanto socialdemócratas como liberales defendemos el campo de juego, ¿no? Digamos, para que en ese campo de juego equitativo, equilibrado, parejo, ahí podamos dirimir las diferencias con las reglas. Yo creo que defienden el sistema electoral. No estoy seguro si la democracia. Es bastante general la propuesta que hacen en lo que es la reforma del régimen político electoral. Se proponen defender el sistema electoral, pero no veo, por ejemplo, hay un recorte, de 100 diputados plurinominales, dejan intacto al Senado de la República. Sí, pero hay una cosa importante, gobiernos de coalición. Y gobiernos de coalición es la corresponsabilidad en la pluralidad sobre la conducción del país, ¿no? Eso es, de alguna manera, cómo nos hacemos corresponsables, los que pensamos distinto en esta conducción, para mejorar la gobernabilidad, que creo que fue uno de los déficits que tuvimos en lo que se le llama el régimen de la transición, que tuvo avances importantes en el sistema electoral indudables. O sea, cuando digo indudables es que hemos transitado de elecciones sin conflictos postelectorales, y eso es una ventaja importante, ¿no? No quiere decir que sean elecciones perfectas, pero sí elecciones aceptables y con resultados confiables, de alguna manera. Por eso hemos avanzado, y es correcto, por lo menos proteger eso. Ahora, ese es el punto final, ¿no? Podemos mejorar las cosas, pero no destruyendo. No sé si me explico. Los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, no con desplantes autoritarios en donde una voluntad se pone por encima de leyes e instituciones. Al contrario, ¿no? Lo que hacía falta, me parece, era avanzar hacia lo otro. Había una crisis ya en el sistema de la transición. El punto es, frente a esa crisis del sistema que se abrió en el año 2000, desde el 97, digamos, hacia el año 2000, ¿cuál era la salida? La salida era hacia la democracia, hacia fortalecer los caminos de la democracia, o había una salida autoritaria a esa crisis. Y estamos viendo el fracaso de la salida autoritaria a la crisis del régimen de la transición. Podemos recuperar algo importante, que es el cambio pluralista, sí, pero no regresando a como estábamos. Tenemos que entender que hubo problemas, y uno de los problemas es que la partidocracia se blindó, ¿no? Hubo muchos avances democráticos, es cierto, pero también un retroceso. Y ese retroceso Vamos a hablar de los partidos. ahí, pero
busquemos construir algo distinto, mejor, más abierto hacia adelante. No regresar ni al pasado remoto, que es el que en el que estamos, que nos recuerda a la década de los 70 del siglo pasado, pero tampoco al pasado reciente, previo al 2018. Muy bien, vamos a hablar de los partidos, pero déjame ir a un corte y regresamos. Claro. Un hombre, cuadro del Frente Cívico Nacional, promotor de la alianza opositora Sí por México. Y vamos a hablar del instrumento que requieren para poder acceder al poder, que son los partidos. ¿Correcto? Gracias. Curiosamente, los partidos no saludaron, ninguno, la propuesta ciudadana que ustedes formularon. ¿Cómo te lo explicas? Bueno, dicen, ahora sí que si la montaña no fue a Mahoma, si Mahoma no fue a la montaña va a ir a Mahoma. Vamos a buscar los partidos y vamos a seguir hablando con muchos sectores de la sociedad para discutir este programa. Creo que este programa ciudadano ayuda, por supuesto, no es la Biblia, no es algo que queremos como tú decías. Es un punto de referencia para ellos, y es muy importante una cosa. Muchos de los precandidatos sí han visto bien la propuesta, y yo creo que muchos de ellos se van a comprometer con muchos de los precandidatos han visto bien la propuesta. ¿Cuáles? Sí, bueno, los que se han estado reuniendo, nombres pues serían es que no quiero omitir a ninguno, pero Claudia, Xóchitl, Lili, Santiago Krill, por supuesto, en fin, Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu, los que han de alguna manera levantado la mano. Perdón, no quiero omitir a nadie, no quiero sesgar, porque nosotros no vamos a tener candidato. Nosotros queremos darle certeza a cualquiera. A Gustavo de Hoyos. Gustavo de Hoyos es un candidato ciudadano, pero no es de Unidos, ¿no? Él podrá participar en el procedimiento. Lo que estamos buscando es un método, y queremos construir un método con los partidos. Vamos a hablar del método de selección. Exacto, para que tenga la legitimidad que no va a tener corcholata destapada por dedazo. Antes de hablar del método de selección del candidato opositor, vamos a hablar de los partidos. Déjame proyectar algo que dijiste en la conferencia de prensa donde presentaron la propuesta. Sí, claro. De esa misma manera se creó este programa, de una manera horizontal, participativa, ciudadana. Y es una propuesta que ponemos en la mesa, por supuesto, para que sea discutida por los partidos, para que pueda ser de alguna manera enriquecida, pero es una propuesta terminada, construida por la sociedad, donde decimos qué proyecto de futuro, qué es lo que estamos peleando, por qué país estamos anhelando y por qué nos estamos organizando. Es importante la crítica, pero también es importante la propuesta. Ahí está tu dicho. ¿Cuándo se la presentan a los partidos? Seguramente ya está entregada, pero vamos a buscar un momento para incluso hacerlo de una manera más formal, por supuesto que ellos ya la conocen, pero vamos a buscar esto. Lo que pasa es que ahorita se está muy concentrado en la elección del Estado de México y Coahuila, obviamente, ¿no? Y ese es como el objetivo, y entendemos la importancia de estas elecciones de este año. Incluso vamos a llamar, por supuesto, a votar en estas elecciones, pero entiendo que esa es un poco la preocupación principal de ahorita los partidos. Pero ¿no hay un calendario? Todo el mundo lo que nos dice es que apretarán el acelerador después de las elecciones, pero ya va a haber discusiones. Tan pronto como la próxima semana, 18 y 19 de este mes, tendremos evento para discutir gobiernos de coalición, que me parece una novedad frente a lo que venía ocurriendo antes. Pero la propuesta es fundamental, porque es absolutamente falso la narrativa oficial que dice estos son los privilegiados que quieren regresar por sus fueros. De por sí era toda frase demagógica, es inexacta, es manipuladora. Esta es además pues, totalmente falsa. Lo que buscamos los gobiernos de coalición que ha habido varios, Quintana Roo de los más recientes, el candidato termina siendo el dueño del gobierno. Bueno, sí, pero no hay una pero no eran un gobierno de coalición como tal. Se llamaban así, pero no era un gobierno formalmente de coalición. Un gobierno formalmente de coalición es que está basado en la ley. Y entonces tendrá que ser aprobado su proyecto de gobierno en el Congreso, y tendrá que ser aprobado el gabinete en el Congreso, ¿no? Y tendrá obviamente que ser los gobiernos de coalición tienen una vinculación clave entre el gobierno y el Congreso, y su pluralidad es votada también por esas. Entonces, pero se habla del bloque de contención en el Congreso, se habla del gobierno de coalición en caso de que lleguen al Ejecutivo, pero uno no ve verdaderas acciones de conjunto o en alianza. Tú mismo acabas de mencionar una. El PRI y el PRD estuvieron de acuerdo con la insaculación. El PAN la impugna.
eso no habla de una postura única en materia parlamentaria. Bueno, finalmente, ninguno de los tres quiso, porque la verdad es que el gobierno hubiera querido que le aceptaran a sus privilegiados. Ellos iban por alcalde y por Sandoval. Eso fue la negociación. ¿No? Seguramente estás enterado, René. Y los partidos no aceptaron ir con esa votación, ¿no? Entregarle a esos dos cosas que querían. Y por eso, porque no hubo ese acuerdo, aunque el oficialismo jugó con las cartas marcadas, esperando que si no aceptaban a sus primeras opciones, pues iban a una insaculación donde tenían todas las de ganar porque tenían como el 80% de los votos de la lotería, ¿no? Eso es la casa de enfrente. Exacto. Pero en tu casa. Ajá, sí. Yo no veo acciones aliancistas sólidas cuando no se les va el PRI, se les va el PAN. Y el PRD, está tan deteriorado que casi se vuelve más ciudadano. Sí. ¿Qué necesitamos? Que el cemento de la alianza sea ciudadana. Y eso esperemos que así lo entiendan los partidos, porque además esa es una oportunidad para los partidos. Ojalá que nos entiendan esto. Si se abren a la irrupción ciudadana, pueden recuperar la legitimidad que perdieron. Y la legitimidad que perdieron pues, se vio en el castigo electoral 2018, ¿no? Que el remedio haya salido peor que la enfermedad no reivindica la enfermedad, ¿no? Y esta es una oportunidad para todos. Y lo que estamos viendo es, acepten dos cosas. El proyecto ciudadano, discutiéndolo, por supuesto, y la candidatura presidencial en donde los ciudadanos decidan. Veamos el método en el que los ciudadanos puedan definir. Y con eso... Pero acabas de decir algo claro. Acepten la propuesta, aún enriqueciéndola, y el método de selección. Es que si no aceptan la propuesta, no hay alianza opositora. Mira, más bien, yo creo que ha avanzado la alianza. El chiste es qué tan ciudadana quieren que sea la alianza opositora. Y yo les voy a decir, si quieren ganarle al oficialismo y toda su red clientelar, que es una red clientelar que hace que el PRI del siglo pasado sea una cosa de niños. Nunca se había construido una red clientelar de este tamaño. Para vencer esa red clientelar, la única forma es la apuesta por los ciudadanos. Y sí está existiendo algo. Lo vimos en las marchas. Algo está existiendo. Hay una irrupción ciudadana. ¿Qué tan ciudadana quieren los partidos que sea esta alianza? Si quieren, si no lo aceptan, ¿qué pasa? Bueno, pues entonces será más difícil que ganen, ¿no? Porque lo que les da una diferencia para tener algo diferente, porque nosotros no queremos, ahí se equivoca el presidente, nosotros no queremos decir que somos iguales. Dios nos libre, ¿no? Bueno, no soy muy creyente, pero Dios nos libre de que nos digan que somos iguales. No, la diferencia es, lo que nos puede dar la diferencia para ganar es si hay una irrupción ciudadana, si se abre esa irrupción ciudadana, qué tan rosa y blanco quieren ser para presentarse. Y porque el reto, como empezamos la discusión, una cosa es que hayan llenado los ciudadanos las calles para defender la democracia o el sistema electoral democrático, y otra cosa es que eso se manifieste en las urnas. Pero queremos que se manifieste ahí, entonces arrópense con los ciudadanos para demostrar que es una cosa efectivamente distinta y mejor a lo que estamos combatiendo. Yo creo que hay y te voy a decir una conclusión fundamental. Para defender la democracia tenemos que derrotar en las urnas a quien amenaza la democracia, ¿no? Eso es así como en un tiempo avanzar en la transición implicaba derrotar al PRI en las urnas, ahora defender en la democracia y profundizar la democracia implica derrotar a Morena en las urnas. Es una necesidad, pero los partidos tienen que ayudar, ¿no? Y ayudar quiere decir abrirse a la... Estoy provocando tanto. Porque yo no veo una correspondencia del esfuerzo ciudadano con la actividad partidista. Ustedes se reúnen el 11 de octubre, proponen una alianza que derive en un gobierno de coalición, no hay saludo. Ellos anuncian quién lleva el método de selección para Coahuila y para Estado de México, y quién la lleva para la presidencia de la República y para la ciudad, y ni siquiera los invitan los partidos. Sí, pero fue algo curioso porque los ciudadanos estuvimos en todos los discursos, pero no fuimos invitados. Tienes toda la razón. Y eso se hizo el señalamiento. Pero ¿se hizo el señalamiento cuál? Públicamente, y además creo que todo el mundo se los dijo. Quien faltó fue los ciudadanos, ¿no? Y yo lo que quiero es, no queremos ir al 2024 a competir, queremos ir a ganar. Y se puede ganar. Es más, la historia de las elecciones en México es que los ciudadanos castigan a los malos gobiernos. Y este gobierno, en resultados así, ha dejado mucho que desear. Tiene mucha comunicación, mucha ideología, pero sus resultados han sido muy malos. Pero lo que tenemos que ir es una elección donde la gente no tenga que decidir por el menos peor,
tenemos que ir a una elección en donde la alternativa despierte esperanza. Y la forma para que la alternativa despierte esperanza es que se abrace este movimiento ciudadano que es palpable, que estuvo tan palpable que no solo es el Zócalo, no solo es Reforma. El 13 de noviembre se manifestaron en 63 ciudades y en el 26 de febrero hubo en 121 ciudades, en 121 plazas hubo manifestaciones. Algo está ocurriendo en la sociedad. Ese es un movimiento nacional, un movimiento ciudadano nacional. Si los partidos quieren ganar y se puede ganar, tienen que dejarse abrazar por ese movimiento. ¿No se equivocaron de vehículo, Fran? No tenemos otro vehículo. El vehículo que está que aparece, que es ilegal, pasa por los partidos. La gente va a tachar a los partidos. O sea, tenemos que estar. Te referías a la partidocracia. Sí. Y se apoyan en la partidocracia. Sí, pero tenemos que tener un compromiso de los partidos para abrir el sistema político. Tiene que haber eso. O sea, es decir, todos tenemos que se van a apoyar para abrir el sistema político en quien cerró el sistema político. Sí, pero eso me parece que es la conclusión de la autocrítica, ¿no? Llegamos a este punto precisamente porque hubo un divorcio entre partidos y sociedad, y ese divorcio entre partidos y sociedad pasó por eso, porque la partidocracia se blindó. Esperemos que los partidos entiendan que su viabilidad hacia el futuro es abrirse. ¿No es un acto de fe? Bueno, hay creencia, pero es una creencia sustentada. ¿Y qué me parece que es sustentada? Es que después de la movilización del 13 de noviembre, se revivió la alianza ciudadana, la alianza opositora. Eso impidió el plan A. O sea, sí hubo una correspondencia, que es decir, sí nos están escuchando. Después del 26 de febrero, también se fortaleció, me parece, la alianza opositora en las cámaras. Entonces, yo sí creo que Cosa que han olvidado en los tribunales, en el tribunal electoral. Sí, bueno, yo espero que no vayan a ir de la mano con Morena para acotar al Tribunal Electoral. Sería un error estratégico. ¿No? Sería un error estratégico. Fíjate, podemos discutir técnicamente si el tribunal ha tenido algunas atribuciones excesivas, si ha metido en la autonomía de los partidos, cosas así pequeñas, pero perdón, esta es una discusión política. Tú no puedes ir, cuando se está en riesgo la democracia, irte de la mano con los autoritarios para acotar a la autoridad electoral. Eso es matarse solo, es un error político estratégico. Sí, yo espero que no vayan. Espero que rectifiquen. Hablabas del método de selección. ¿Cómo debe elegir a su candidato la oposición? Estamos construyendo un método, o hasta incluso yo diría un método para resolver el método, y ahí vamos, estamos en pláticas. Todavía pues, no lo puedo decir porque lo que queremos es que se cocine este método. Pero es un método en donde los ciudadanos van a ser tomados en cuenta, de tal manera que ellos sepan que fueron decisivos en la determinación final del candidato o candidata, ¿no? Entiendo que hay debates, entiendo que hay encuestas, sí, y incluso entiendo que hay una votación. Podría haber votaciones acá, todo está a discusión ahorita, ¿no? Pero estamos avanzando en generar consensos, porque, mira, los partidos son los que tienen el balón, eso se los da la Constitución, ¿no? Entonces, tenemos que ir construyendo con ellos, pero yo espero que entiendan la importancia de ir con un candidato con legitimidad democrática, ¿no? Mira, yo voté por Ricardo Anaya en 2018. No me arrepiento. Estaríamos mejor con Ricardo. Bueno, Ricardo Anaya tenía una propuesta más a la izquierda que Morena. Nada más te digo, por ejemplo, el IBU y otras cosas. Y hay varias cosas que podemos decir. Pero, ¿qué le faltó a Ricardo? Le faltó ir con una candidatura con legitimidad democrática. No tuvo legitimidad democrática. Y por lo tanto, cuando vino esta guerra sucia del gobierno con la Procuraduría, etcétera, y le pegaron a la mala, que el único beneficiado fue de eso López Obrador, entre otras cosas, no tenía la fuerza para resistir esa embestida porque no legitimó su candidatura con un proceso democrático. Ahora, y entonces necesitamos un proceso democrático que legitime la candidatura en 2024. Aprendamos de la experiencia, no cometamos los mismos errores. Me dices que no me puedes revelar el método porque lo están negociando. ¿Con quién lo están negociando? ¿Quién con quién? Con los partidos, obviamente unidos, todo este grupo unidos, estamos hablándolo con los precandidatos y con los partidos, obviamente con discreción y con esto, porque queremos que se cocine un buen método, ¿no? No es fácil, porque efectivamente en el acuerdo que se llegó de Estado de México con Coahuila, pues parece ser que le entregan el método a un partido, y no estamos peleados. No parece ser. Así es, pero no estamos peleados en que el PAN sigle, finalmente es un asunto administrativo. Lo que queremos es que el método se abra a los ciudadanos, y eso se puede acordar, y que para que la candidatura tenga la legitimidad, porque lo que nosotros estamos pensando es en ganar, ¿no? Queremos ganar esa elección porque entendemos
la emergencia, es más, te lo voy a decir así, en 2024 todavía los votos van a contar, sobre todo si detenemos la intentona, el plan B y la estructura del INE permanece. Yo creo que vamos a elecciones con un grado de confiabilidad importante, ¿no? Pero si perdemos el 2024, quién sabe si tengamos esa condición en el 30. Quizás estas sean las últimas elecciones donde se cuenten bien los votos, o con confianza, o tener elecciones creíbles. De ese tamaño es el dilema en el que estamos. Por eso queremos ir al 2024 a ganar, y queremos ir con un candidato o candidata con la legitimidad suficiente para ese triunfo, que nos garantice ¿Unidos ese no triunfo. tiene un candidato ciudadano? No. ¿Ves un candidato ciudadano? Bueno, como tú lo dijiste, Gustavo ya se registró, pero ojo, no estamos diciendo que el candidato o candidata tiene que ser ciudadano. Estamos diciendo que los ciudadanos sean determinantes en la decisión. Puede ser la candidata o candidato alguien de un partido, pero que lo decidan los ciudadanos. Y por supuesto, también los ciudadanos tienen que tener... ¿Por un político profesional que por un ciudadano? No, yo no me voy a inclinar por ninguno. Porque por una razón, porque queremos dar confianza a todos los precandidatos, sean ciudadanos o sean de partido, les queremos dar confianza. Entonces, por supuesto, yo tengo mi corazoncito, ¿verdad? Pero prefiero guardármelo para generar una competencia donde quienes estamos promoviendo este método podamos dar garantía de imparcialidad. Imparcialidad para que quien resulte ganador o ganadora del procedimiento del método sea nuestra candidata o nuestro candidato y tengamos todas las posibilidades de ganar. La última pregunta. Sea que armen debates, sea que levanten encuestas, sea que vayan a unas elecciones primarias, ¿quién regularía esos procesos? ¿El INE? Excelente pregunta. Mira, nosotros en un momento dado solicitamos al INE. El INE hace las veces para las direcciones. Eso ya se ha admitido. Si el INE puede hacerlo, adelante. Pero también estamos buscando, sino un árbitro imparcial en este procedimiento. ¿Quién es ese árbitro imparcial? Pues es parte de lo que tenemos que acordar con todos los partidos. Si estamos pidiendo que haya un árbitro imparcial, es lo que está defendiendo la sociedad cuando dice el INE no se toca, cuando dice mi voto no se toca, cuando dice queremos división de poderes, acá estamos confiando en instituciones autónomas e independientes, pues bueno, este procedimiento, este método tiene que ser tutelado por un árbitro imparcial, por supuesto. Es parte de la negociación. Ojalá nos podamos acuerdo con eso. ¿No van atrasados? Esa es una pregunta, pero los tiempos, o más bien, yo te diría, quienes van muy adelantados son nosotros, porque decidieron violar la ley. La Constitución establece que las precampañas de candidato presidencial comienzan en noviembre del 2023 de este año. Hasta noviembre, eso es lo que dice la Constitución. Ellos empezaron precampañas terminando la elección del 2021 porque perdieron las elecciones. Hubo más votos opositores que oficialistas. Y ese fue, al menos yo creo que el razonamiento. Perdieron territorialmente, ganaron. Sí, pero en el número de votos. Por supuesto, ellos tienen mayoría en el Congreso por la sobrerepresentación, que esa es una figura que existe en la Constitución. ¿No van retrasados? Sí, un poco, pero nosotros estamos un poco amarrados por la ley, pero ya puede haber procedimientos en donde los posibles precandidatos estén, porque los precandidatos formales son cuando empiecen las precampañas, eso dice la ley, pero los probables precandidatos puedan ir mostrándose, viendo sus ideas, contrastando sus propuestas, incluso discutiendo el programa ciudadano, que yo creo que es lo que va a venir. Van a discutir el programa de la marea, el proyecto de país de la marea rosa, lo van a discutir todos los precandidatos presidenciales de la oposición, eso sí te lo garantizo. Todos los precandidatos, porque anteprecandidatos, porque pues habrá oportunidad de seguir platicando, yo te agradezco. No, encantado, la verdad es que me exiges y eso está buenísimo, porque eso creo que beneficia a la audiencia. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Como desde luego le agradezco a los seguidores de Entredichos el hecho de acompañarnos aquí en El Financiero Televisión. Muchas gracias. Parcial, por supuesto. Es parte de la negociación. Ojalá nos podamos acuerdo con eso. ¿No van atrasados? Esa es una pregunta, pero los tiempos, o más bien, yo te diría, quienes van muy adelantados son nosotros, porque decidieron violar la ley. La Constitución establece que las precampañas de candidato presidencial comienzan en noviembre del 2023 de este año. Hasta noviembre, eso es lo que dice la Constitución. Ellos empezaron precampañas terminando la elección del 2021 porque perdieron las elecciones. Hubo más votos opositores que oficialistas. Y ese fue, al menos yo creo... Bueno, pues ahí está claramente cómo pues lo dejaron prácticamente muy mal parado a este señor, donde pues prácticamente él es uno de los secretarios del PRIAN, uno de los perros del PRIAN, de Claudio X González, y pues al parecer no le gustó, lo asentó tanto la entrevista, porque le dijeron van muy atrasados, quién va a ser sus candidatos. Es absurdo lo que están diciendo, porque pues prácticamente así agarraron a Lorenzo y a Ciro Murayama, y pues prácticamente
lo desarmó en plena entrevista. Así que pues veamos qué opina, cómo va la encuesta hasta el momento, a quién le da la razón, a quién. Así va, prácticamente Fernando con el 17% con un voto y René Delgado con el 83% con un solo voto. Veamos qué opina la gente al respecto. Guadalupe Martínez, vale soñar, sueñen con los saqueadores de México que recuperen el poder y sus privilegios. Isabel Oje, saludos. Alvin Benjamín, saludos. Puro choro de esta derecha, según ellos cocinaron ya que están estimando a finales del 2023, sueñan con regresar con los privilegios, completamente de acuerdo. Isabel Oje, saludos. Gafet Meléndez, no supe quién era quién. René Delgado, pues es uno de los a veces chayoteros del régimen de ellos, y pues el otro, el que entrevistaron, el Fernando, pues es prácticamente uno de los secretarios de los jefes del prianismo, de Claudio X González. Carmina Soriano, saludos. Dice, con razón quieren quitar las mañaneras para empezar con noticias falsas, pero ¿saben cuándo? Nunca. Completamente de acuerdo. Así que pues bueno, a toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerden, si me puedes apoyar con un like en la página de Facebook, una suscripción en la de YouTube, y puedes comentar y compartir para que muchas más personas vean, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, muchas gracias por el video. Recuerden, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye. Suscríbanse, no olviden comentar, compartir y difundir para que muchas más personas vean. Hasta la próxima.